¿Me confirman si están viendo la diapositiva y si me escuchan bien? Sí, doctora, adelante. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias, Roberto, por la invitación. Ya hoy se cumple nuestra tercera sesión. Espero que en esta tercera sesión recordemos muchos de los conceptos que hemos trabajado en estos últimos 2 días. Y básicamente el día de hoy empezaremos con una pregunta que formularon el día de ayer en el chat y era si hay un formato o si les podía presentar un modelo de formato para la notificación de eventos adversos. Entonces, bueno, antes de mostrarles el formato, es importante que nosotros en nuestras instituciones hospitalarias definamos cuáles son los eventos adversos que vamos a, como tal, a informar. Entonces es importante que nosotros podamos definir los eventos adversos. Aquí yo les traje unos ejemplos, regálame un segundo por acá. ¿Sí? Yo les traje unos ejemplos de algunos eventos adversos que hay en algunos laboratorios. ¿Dónde pueden ustedes encontrar estos eventos adversos? Estos eventos adversos pueden estar publicados, o acá en Colombia, por ejemplo, están publicados en algunas de nuestras normativas, en algunos, digamos que de nuestros entes de control también tienen algo descrito en las guías de práctica clínica. Entonces, nos podemos ayudar mucho, por ejemplo, de los médicos y podemos enfocarlo mucho hacia el laboratorio clínico, que es algo que yo les traje el día de hoy. Entonces, antes de enseñar el formato o que ustedes diseñen el formato, lo importante es que ustedes puedan identificar cuáles van a ser los eventos adversos que ustedes van a informar en sus laboratorios clínicos. ¿Listo? Acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? De ese formato. Entonces, el día, el mes, el año y el lugar donde se está haciendo la notificación del evento adverso. Se va a notificar si es incidente o si es evento. Recuerden que se pueden hacer ambas notificaciones, ¿cierto? Que es importante hacer ambas notificaciones, tanto el incidente como el evento. ¿Listo? Luego de esto, de que yo he colocado una X, ya sea en incidente o en evento, vamos a decir cuáles fueron los datos de ese incidente o de este evento adverso. Entonces, acá vamos a empezar a describir, ¿cierto? El incidente, ¿cierto? De forma clara. Recuerden que acá no hemos empezado a hacer análisis, porque ayer vimos análisis causa-raíz, entonces acá no estamos viendo análisis, sino acá solamente estamos notificando el evento adverso. Recuerden que este es un formato de notificación interna. Si ustedes desean, pueden entrar a la página del INVIMA, que es la página que nosotros tenemos de nuestro ente regulador, donde están los formatos con los que nosotros informamos al ente de control. ¿Listo? Este es, digamos que un ejemplo de formato a nivel interno del laboratorio. Luego de eso, entonces se va a clasificar por grado de severidad. Recuerden que nosotros en la primera sesión vimos si el evento era grado leve, moderado, severo, ¿cierto? Y luego de esto, miren que este laboratorio nos dicen qué acciones vamos a seguir. Si el es grado 1, leve, analizar las causas con el responsable, definir las acciones de mejoramiento y remitir el formato al Comité de Bioética y Seguridad del Paciente. Con esto quiero decirles que recuerden que cuando nosotros revisamos el día de ayer, hicimos todos los análisis, decíamos que se debía generar un grupo, ese grupo pues va a ser el comité. En el caso de este laboratorio dice que es el Comité de Bioética y Seguridad del Paciente, ¿sí? No quiere decir que todos los comités de las instituciones hospitalarias se llamen igual o que sobre esos comités repose siempre los eventos adversos. Entonces, es importante que lo podamos revisar y ajustar a digamos que al contexto que ustedes tienen en su laboratorio. Luego viene si es grado 2 o 3, moderado o severo, comuníquese inmediatamente con el médico tratante y o el laboratorio remitente, implemente las acciones correctivas necesarias, remite el formato al Comité de Bioética y Seguridad del Paciente, responsable del informar y en dar la respuesta, ¿cierto? Entonces acá quién está reportando y acá quién recibe el formato y quién va a dar la respuesta, que en este caso sería el Comité de Bioética y Seguridad del Paciente. ¿Listo?
Nosotros el día de ayer habíamos visto el análisis causa-raíz de 8 pasos, ¿cierto? Donde se empezaba a identificar el qué pasó, que después de eso empezábamos a revisar paso a paso por líneas de tiempo, ¿cierto? ¿Qué había sucedido con un digamos que con una línea de tiempo y cronológicamente, qué había sucedido, qué personas estaban involucradas y muy detalladamente la hora y el día. Luego de eso pasábamos a revisar todos los factores causantes o influyentes o contribuyentes y posteriormente de eso hacíamos como tal la identificación de la causa raíz y las acciones de mejora. Aquí les traigo otro ejemplo de cómo se puede hacer ese análisis causa raíz, ¿cierto? Con un diagrama espina de pescado. Este es un ejemplo de cómo lo tienen uno de los laboratorios aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, como yo les decía, ustedes pueden hacer identificaciones de causa raíz de diferentes maneras, ¿cierto? Sin embargo, las más empleadas también en salud es el protocolo de Londres, el análisis causa raíz. Y este es un ejemplo de un laboratorio de cómo hace al interior de su laboratorio también para hacer el análisis de esas causas raíz, teniendo en cuenta el área o proceso y teniendo en cuenta todas aquellas, digamos que todos aquellos procesos que pudieron haber intervenido para que al final se generara ese evento adverso. ¿Listo? Aquí vamos a tener la principal causa identificada. Y de esta manera es que se va a enviar el formulario al comité de bioética, ¿listo? Entonces ya ellos en el comité de bioética digamos que en el caso que les estoy presentando, el comité de bioética y seguridad del paciente, pues empezará a hacer el análisis causal, ¿cierto? Con todas las personas responsables o que estuvieron involucradas en el evento adverso, ¿listo? ¿Tenemos alguna duda, pregunta o inquietud hasta aquí? ¿Listo? Bueno, si tienen dudas, por favor, en el chat del WhatsApp, por favor, me las escriben. Yo estoy atenta. ¿Listo? Voy a mirar. No, hasta el momento no tenemos. Bueno, el día de hoy ya es nuestra sesión número 3. Entonces, en la sesión número 3 incluí, ¿cierto? Incluí un tema más que considero que nos hace muy bien, que es el último tema que ustedes ven, que son los indicadores de evento adverso. Les voy a presentar diferentes indicadores. No quiere decir que ustedes deban aplicar todos, pueden escoger o seleccionar unos de allí o complementar los que ustedes ya tienen en el laboratorio. Vamos a empezar la sesión del día de hoy con las normas ISO en la gestión del riesgo sanitario, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunas normativas ISO que aportan a estas gestiones del riesgo. Vamos a entrar a ver programa de seguridad del paciente, listo. Luego herramientas para la minimización de los eventos adversos y terminaremos con indicadores de evento adverso. Durante toda la sesión de hoy vamos a tener unos apartados de la OMS en datos y cifras de eventos adversos. Vamos a tener 2 o 3 apartados donde sí me tomaré un tiempo para leerlo, para que nosotros digamos que tomemos conciencia de qué tanto se están presentando los eventos adversos. Y tengan en cuenta que estas cifras y estos datos que les voy a empezar a presentar en estas 3 secciones que tenemos el día de hoy, no tienen en cuenta los subregistros que tal vez nuestros países puedan llegar a tener, ¿sí? Nosotros estamos viendo acá en la OMS lo que se registra, pero luego, si nosotros somos conscientes, muchas cosas de eventos adversos no se registran, ¿listo? Entonces vamos a tener 3 secciones de la OMS en cifras y datos. Entonces, empecemos. Dice, los errores de medicación son una de las principales causas de lesiones y daños evitables en los sistemas de atención sanitaria. No sé si ustedes recuerdan el día de ayer que el evento adverso que analizamos en la línea de tiempo fue un evento de error de medicación donde al final el paciente terminaba en la unidad de cuidado coronario, ¿cierto? Y al final, claro, le dieron salida y todo, pero el daño quedó hecho. Tuvo un daño coronario. Y miren que esos daños son evitables. Y efectivamente, cuando hicimos el análisis ayer en el ejercicio, revisábamos que la enfermera colocó, ¿cierto?, las jeringas donde no correspondía. Por lo tanto, sí era un daño evitable. Y miren cuánto
cuesta los eventos adversos, ¿cierto? Asociados a errores en medicación en el mundo. Cuestan 42.000, ¿cierto? Millones de dólares anuales, ¿sí? Entonces, miren que una digamos que de los eventos adversos, como yo les decía, más allá, y lo vimos en la primera sesión, más allá de impactar la seguridad del paciente, más allá de causar esos daños, también aumenta o genera un sobrecosto en las atenciones en salud. Miren, 42.000 millones de dólares anuales. Ahora, las infecciones relacionadas con la atención sanitaria afectan a 7 y 10 de cada 100 pacientes hospitalizados, en pacientes de ingresos altos y en países de ingresos bajos y medios respectivamente, es decir, nuestros países con los que estamos hoy, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, ¿cierto? Estamos ubicados acá, o sea, el 10%, ¿cierto? De los pacientes que nosotros atendemos tienen infecciones que están relacionadas con la atención sanitaria. Sí, entonces es muy importante y consideramos, y ahorita al final vamos a ver que la OMS nos habla acerca del lavado de manos y considero, y yo soy una de las primeras en decir que gracias al COVID aprendimos a lavarnos las manos, ¿sí? Luego de tantas acciones que hizo la OMS y que hacíamos intrahospitalariamente para que las personas se lavaran correctamente las manos, hasta que nos llegó el COVID, la gente no lo hace de manera correcta. También nos dice que los procedimientos quirúrgicos poco seguros provocan complicaciones hasta del 25% de los pacientes. Anualmente, casi 7 millones de pacientes quirúrgicos sufren complicaciones significativas, de los cuales 1 millón fallecen durante la intervención o inmediatamente después de ella. Las prácticas de inyección poco seguras en entornos de atención sanitaria pueden transmitir infecciones, entre ellas el HIV y los virus de la hepatitis B y C. Plantean un peligro directo para los pacientes y profesionales sanitarios. Representan una carga de daños estimada en 9.2 millones de años de vida perdidos por discapacidad y muerte en todo el mundo. Errores diagnósticos. Recuerden que nosotros somos parte de los apoyos diagnósticos. Afectan al 5% de los adultos que reciben atención ambulatoria y más de la mitad de estos errores pueden llegar a causar daños graves. La mayoría de las personas se ven afectadas por algún error diagnóstico a lo largo de su vida. Es decir, todos en nuestra vida en algún momento, y según la OMS, vamos a sufrir algún tipo de daño por un diagnóstico que se ha hecho errado. Prácticas de transfusión también tienen que ver con nosotros, poco seguras, exponen a los pacientes al riesgo de reacciones adversas y transmisión de infecciones. Respecto a las reacciones adversas a la transfusión procedentes de un grupo de 21 países, muestran una incidencia media de 8.7 reacciones graves por cada 100.000 unidades de componentes sanguíneos distribuidas. Y acá es importante, y nosotros lo abordamos, aunque fue de una manera muy rápida, toda la parte de la gestión del riesgo de hemovigilancia, ¿cierto? Que lo vimos en el video el día de ayer. Es importante que ustedes empiecen a gestionar también programas de hemovigilancia. No sé si me pueden confirmar si en Bolivia existen estos programas. No lo he visto realmente, pero si me confirman les agradecería. Sin embargo, en América Latina, Colombia es el único país que ha empezado apenas a reportar y que empezamos a aparecer a nivel mundial en las estadísticas de estos eventos adversos asociados a las transfusiones sanguíneas. Entonces, esta presentación igual se les va a entregar para que ustedes puedan leerla y puedan seguir leyendo todas esas cifras y datos de la OMS respecto a eventos adversos y esa gestión del riesgo. Entonces, quiero empezar la parte de las normativas ISO, recordando que nosotros siempre trabajamos con el PHBA, ¿cierto? Planear, hacer, verificar, actuar. Y que en ese ciclo de PHBA en que nosotros nos movemos también está la gestión del riesgo y el evento adverso.
teniendo en cuenta que en el planear es el establecimiento del contexto interno y externo. Recuerdan que nosotros lo miramos haciendo el DOFA, haciendo las encuestas, ¿cierto? Y es aquí en este planear donde empiezan a generarse en las políticas organizacionales que van a bajar a toda la organización y van a empezar a generar esa cultura de seguridad. En el hacer, pues básicamente tenemos el análisis de los riesgos, ¿cierto? Entonces, y esto lo hacemos con el AMEF. Ayer vimos que nosotros identificábamos, ¿cierto? Los riesgos acá en el planear y acá en el hacer ya los analizamos. Y que no solamente los analizábamos, sino que también cuando los analizábamos podíamos llegar a determinar esa severidad, ocurrencia y detección, ¿cierto? Y que los podíamos priorizar y que de acuerdo a esa priorización íbamos a generar una serie de actividades que posteriormente nosotros teníamos que desplegar, monitorizar y revisar por medio de indicadores para que al final nosotros pudiéramos decir si aceptábamos el riesgo, si realmente transferíamos el riesgo o si íbamos a mitigar el riesgo o realmente lo íbamos a eliminar porque no íbamos a prestar ese servicio de atención. Entonces miren que acá todo lo que hemos visto en estos 2 días se resume en este PHBA. ¿Cierto? En el planear, hacer, verificar, ajustar. Muy importante antes de entrar, digamos que esas normas que todo lo que nosotros hacemos en la gestión, ¿cierto? Siempre va digamos que con ese ciclo PHDA. Tengo unas referencias normativas a manera informativa, donde nosotros hemos visto las soluciones para seguridad del paciente de la Organización Mundial de la Salud y de la Joint Commission. Nosotros los tocamos en estos anteriores días, vimos algo de Organización Mundial de la Salud. Hoy vamos a ver también listas de chequeo para el laboratorio clínico según la OMS y OPS en la parte de gestión del riesgo. Y recordemos todo lo de la Joint Commission con el AMEF y digamos que todo su respaldo al uso de esta herramienta desde el 2001 para el ámbito sanitario. Luego de eso, entonces miren que viene la ISO 31000, donde básicamente ella nos habla de la administración y gestión del riesgo. Nosotros también la abordamos cuando empezamos a ver en el AMEF, ya que ella hace todo el análisis de riesgo y nos ayuda a generar ese enfoque para hacerlo de manera sistemática, para hacerlo en toda nuestra organización. La guía, digamos que ya entrando un poco más hacia el laboratorio clínico, recordemos que existe la guía de la CLSI EP23A, donde se hace toda la planificación del sistema de gestión de calidad con enfoque de riesgo. Entonces, miren que ya es una planificación de nuestros controles de calidad donde no solamente se va a ver, como estamos acostumbrados, las reglas de Westgard, sino que empiezan a nombrarnos otros tipos de controles, otros tipos de estrategias, donde al final, ¿qué se quiere? Que el resultado sea clínicamente útil para garantizar la seguridad del paciente. Por lo tanto, la planificación de la calidad analítica va desde la gestión, es una parte de la gestión de calidad y de la gestión del riesgo. Miremos acá la CLSI GP33 acerca de la precisión y la identificación de pacientes. Entonces acá básicamente nos habla de la exactitud que debemos tener en la identificación de los pacientes independientemente se hagan en sistemas manuales o en sistemas electrónicos o automatizados. ¿Listo? Al final también de la ponencia vamos a ver 2 slides acerca de una estrategia para identificar pacientes en la fase preanalítica como estrategia de minimización de los eventos adversos. Recordemos nuevamente la ISO 9001 del 2015, donde ella está muy enfocada en un enfoque preventivo hacia la gestión del riesgo. Y digamos que en su numeral 6, ¿cierto? Que nos habla de la planificación, nos habla de la evaluación, administración, eliminación y o minimización de riesgos. Es decir, que nosotros desde la ISO 9001 también tenemos ese enfoque de riesgo, siendo un enfoque preventivo y no reactivo. ¿Listo? Entonces, no necesariamente, doctores, nosotros tenemos que tener un sistema de gestión de calidad implementado
en nuestros ambientes hospitalarios o en nuestros laboratorios clínicos para hacer gestión de riesgo, y esto sí quiero que quede muy claro. No necesariamente yo tengo que tener un sistema de gestión, una ISO 9001, una 15189 para hacer gestión del riesgo. Lo que yo necesito sí es tener unos procesos, ¿cierto? Identificados, documentados, porque vimos que para nosotros empezar a hacer análisis tenemos que tener nuestro proceso muy bien bosquejado, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante, pero no necesariamente tenemos que tener como tal un sistema de gestión para hacer esto. Esto ya también lo habíamos visto de la ISO 31000 en nuestra norma técnica colombiana, en la 5254, donde nos habla de administración y gestión del riesgo, ¿cierto? Entonces, miren que ya lo habíamos visto de establecer ese contexto interno-externo. Ay, creo que acá se me fue un poco la pantalla, ya. Interno, externo, identificar los riesgos, ¿cierto? Que dijimos, ¿cómo los identificamos? Ah, bueno, hacemos lluvia de ideas, hacemos grupo nominal, después los vamos a analizar con el AMEF, igualmente lo evaluamos y los evaluamos teniendo en cuenta la severidad, ocurrencia y detección que nos da el NPR, y posteriormente nos vamos a ir al tratamiento de esos riesgos, ¿listo? Entonces, ¿cómo los vamos a tratar? Entonces, básicamente, ¿qué opciones tengo? ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer con esos riesgos? Mitigarlos, aceptarlos, transferirlos. Y efectivamente, si yo quiero minimizarlos porque los acepto, pues básicamente tendré que hacer los planes, ¿cierto? De acción, los cuales tengo que monitorizar y revisar durante todo, digamos que igual yo tengo que monitorizar todo, pero acá en estos planes es muy importante el seguimiento para dar cierre y que al final funcionen las acciones que nosotros hemos planificado en implementar en nuestro ambiente hospitalario. Viene otra norma ISO, que esta es la ISO 22367, la cual nos habla de la gestión del riesgo en los laboratorios médicos. Propone una metodología para encontrar y caracterizar el error del laboratorio médico y nos habla de evitar esos errores o digamos que hacer esa gestión del riesgo, enfocándonos también en la aplicación de la ISO 15189. Entonces, mire que este documento especifica un proceso para identificar y gestionar los riesgos. ¿Pero de dónde? De los pacientes, de los trabajadores del laboratorio y de los proveedores del servicio. Nosotros hasta el momento nos hemos enfocado mucho en el paciente, ¿verdad? En toda una gestión del riesgo y en todo un programa de seguridad hacia el paciente. Pero esta norma nos abre, ¿cierto? Nos abre ese abanico de que, oiga, y en eso tenemos que ser conscientes. Cuando yo hago gestión del riesgo, yo no solamente puedo enfocarme en el paciente, yo tengo que enfocarme en el ambiente y tengo que enfocarme también en mis operadores o en mis personal de laboratorio. ¿Qué incluye el proceso que propone esta ISO 367? Identificar, estimar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos. Nosotros ya sabemos identificarlos, analizarlos, evaluarlos, controlarlos y monitorizarlos. Esto nosotros ya lo sabemos hacer, ¿cierto? Ya los aprendimos. Los requisitos son aplicables a todos los aspectos de los exámenes y servicios de un laboratorio médico. Pero mire lo que nos dice. ¿En dónde? En los aspectos previos, preanalítica, preanalítica y preanalítica, posteriores al examen, postanalítica, y a los exámenes, es decir, a la analítica. No se aplica a la posanalítica, ¿sí? O sea, a la decisión clínica no se aplica. ¿Por qué la guía enfatiza tanto en ese posanalítico donde yo no tengo injerencia? Nosotros nos enfocamos ahorita, o el curso ha sido diseñado para nosotros enfocarnos en esos errores y riesgos, ¿cierto? En esos riesgos y eventos adversos que pueden ocurrir en el sistema sanitario. Sin embargo, nosotros cuando hablamos de que hay una incertidumbre también en que, recuerden que el riesgo es una incertidumbre, ¿cierto? O sea, es algo que puede o no puede ocurrir. Si no ocurre, pues quedará siendo riesgo, pero si ocurre, se me convertirá en un evento adverso.
Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando ya ellos nos hablan de la posanalítica, empiezan a generarse una serie de riesgos que no van a estar netamente aplicados al laboratorio médico, porque nosotros no tenemos injerencia si el médico viendo otros apoyos diagnósticos tal vez haga un diagnóstico errado, ¿cierto? Nosotros no tenemos injerencia si hay las suficientes camas de UCI para poder llevar a nuestro paciente COVID. Nosotros no tenemos la injerencia si hay el suficiente personal para atender a los pacientes. ¿Sí? Esto está solamente la ISO 22367 nos dice, mira, yo me involucro en esta fase preanalítica, analítica, posanalítica del laboratorio clínico. Y nos hace un énfasis grande, que era lo que yo les decía, que esos errores se evitarían aplicando la ISO 15189. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la 22367. Y cuando nosotros miramos ese enfoque de 15189, y si recordamos un poco la ISO 15189, la ISO 15189 me habla de unos aspectos técnicos, pero también de unos aspectos de gestión, donde dentro de todos los aspectos de gestión está prácticamente una ISO 9001, ¿cierto? Están todos los esquemas de procesos, todas las caracterizaciones, toda la parte de un sistema de gestión de calidad dado a la documentación, a la cultura del registro, a la capacitación, a las acciones preventivas, correctivas y a la gestión del riesgo, ¿cierto? Porque en esa gestión es con donde hacemos AME, ¿cierto? Que lo dijimos, si es una ISO 9001.6 planificación, numeral 4 de la 15189. Ahí va esa parte. Pero cuando nosotros ya nos dicen, vámonos a los requisitos técnicos, y es donde al final vamos a ver esas herramientas de minimización, vamos a empezar a revisar toda la parte de la validación, o en este caso de nosotros de la verificación de métodos, donde en el ambiente de biología molecular donde estamos trabajando, pues es necesario hacerlo, ¿cierto? Es necesario hacer esa vigilancia y esa verificación de métodos en los procedimientos que nosotros hacemos de biología molecular. Y harán validación de métodos aquellos laboratorios que han producido sus metodologías, ¿cierto? Para hacer identificación de los target genómicos a nivel in-house. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el mayor riesgo, ¿cierto? Y quiero que me ayuden por el chat. El mayor riesgo de nosotros se está presentando en qué? En los que ya, ¿en qué laboratorio se presenta más? En donde ya hemos adquirido como tal el material o el reactivo para hacer la identificación, o se presenta más riesgo en aquellos laboratorios donde están haciendo las metodologías in-house, donde el laboratorio la realiza. ¿Sí? ¿Dónde más tengo riesgo yo? La que yo compré de una casa comercial XYZ, o la que yo estoy haciendo, ¿cierto? Adquirir los materiales y yo desarrollo como tal en mi laboratorio. ¿En cuál de las dos tengo mayor riesgo? En la que compré ya a una casa comercial que previamente ha hecho la validación, ¿cierto? O en aquellos donde yo estoy haciendo mi procedimiento in-house. Los leo por el chat. Por aquí ya están escribiendo. ¿En cuál de los dos creen que hay mayor riesgo? ¿En los que se generan in-house o en los que yo adquiero por la casa comercial, que ya ha hecho todas sus validaciones, estudios y demás? Entonces, mientras nos contestan, por eso es que esa 22367 nos dice, mira, cuando tú aplicas una 15189 se minimiza la presencia de eventos adversos, sí, realmente sí, desde la preanalítica hasta la posanalítica. Exactamente, doctora Heidi, más el riesgo en los procedimientos in-house. Claro, porque esos procedimientos yo los estoy desarrollando en mi ambiente. Entonces yo tendré que hacer una validación de método. Ya no puedo hacer solamente una verificación. Debo hacer una validación de método donde tengo que tener un N más grande, ¿cierto?
de pacientes y pacientes que tengan diferentes condiciones clínicas, ¿cierto? Entonces, que sean sintomáticos positivos, sintomáticos negativos, asintomáticos positivos, asintomáticos negativos, y hacer una validación no solamente estadística numérica, sino una validación clínica con unas sensibilidades y unas especificidades diagnósticas muy claras, diferente al que yo he adquirido comercialmente, ¿cierto? Donde ya viene un inserto, donde yo ya pido unos estudios, listo, y donde básicamente yo voy a verificar que funcione correctamente en mi laboratorio. Entonces, miren que esta parte es muy importante. Si nos vamos a la parte analítica de primer paso de hacer verificación, de ahí en adelante ya viene toda la parte del esquema de control de calidad. Pero a nivel preanalítico también es muy importante. ¿Por qué? Porque la ISO 15189 nos da unas pautas muy claras de la atención en los laboratorios clínicos en la fase preanalítica. Y no solamente nos habla de que cumpla, ¿cierto?, con ciertos requisitos el paciente para la toma de la muestra, sino también nos está hablando de qué deben tener las instalaciones para garantizar el confort, la seguridad y la confiabilidad de la información de ese paciente que se va a tomar la muestra. Entonces, miren que no es, digamos que no es el alcance del curso, pero sí es importante que revisemos la ISO 15189 a la luz de una norma que nos genera estrategias para la minimización del evento adverso. ¿Listo? Este documento, la 22367, no especifica niveles aceptables de riesgo, no se aplica a los riesgos de decisiones clínicas posteriores al examen, lo que les decía hace un momento, ni tampoco a los riesgos comerciales, económicos, legales y reglamentarios, como sí los aborda la ISO 31000. Recordemos que esta parte de gestión del riesgo, nosotros tenemos un enfoque sanitario. Hoy estamos hablando full enfoque sanitario, pero eso no quiere decir que no hayan otros riesgos, ¿cierto? Nosotros inclusive deberíamos hacer gestión de riesgo en nuestra propia casa. ¿Qué riesgos tenemos en nuestra casa y cómo los vamos a gestionar, ¿cierto? Entonces miren que la ISO 31000 nos abre el panorama para muchos riesgos como los comerciales, económicos, legales y reglamentarios. ¿Listo? Por otro lado, tenemos la ISO 14971, la cual nos habla de los dispositivos médicos, aplicación de la gestión de riesgos de esos dispositivos médicos. Esta gestión de riesgos de dispositivos médicos incluye tanto el software como tal, como el dispositivo médico, y recordemos acá que estamos hablando de diagnóstico de dispositivos médicos, perdón, in vitro. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que esta ISO 14971 se aplica específicamente para los fabricantes de los dispositivos, ya, para los fabricantes de los dispositivos médicos. Entonces, ojo, esta ISO 14971 sirve como guía informativa para los laboratorios clínicos, sí. Pero ¿a quién se le aplica esta guía? Básicamente es específica para los fabricantes de los dispositivos o de los sistemas médicos de diagnóstico in vitro. Recordemos que nosotros en Tecnovigilancia vimos que era un dispositivo médico. Entonces, aplica para los fabricantes de estos dispositivos médicos. Y si ustedes, y quiero que hagan el ensayo el día lunes o el día martes, para los que el lunes es feriado, que puedan llegar a sus laboratorios y puedan revisar sus equipos. Y ustedes se van a dar cuenta que los equipos tienen una señalización. No sé si me pueden confirmar por el chat si ustedes han visto la señalización de los equipos, ¿cierto? Entonces, ¿qué señalización tienen los equipos? Que dice, cuidado con el riesgo de atrapamiento, con la radiación, con el pinchazo. No sé si ustedes lo han visto, o con la superficie caliente, ¿sí? Entonces, si no lo han visto, les invito a que lo puedan revisar. Entonces, esta ISO está, digamos que está vista a la luz de los fabricantes. Vamos a ver que esta ISO tiene 6 fases, ¿cierto? La primera fase de ella, la que nos habla de los análisis de riesgo.
¿cierto? En esos análisis de riesgo se identifican o el fabricante identifica todos los posibles peligros del dispositivo, lo que yo les decía, el riesgo del atrapamiento, el riesgo de la punción, el riesgo de la irradiación, el riesgo de la superficie caliente, ¿listo? Pero aparte de eso, de que él los identifica esos riesgos, pues él evalúa en términos de probabilidad y ocurrencia la gravedad del daño. La gravedad del daño que usted se pinche con la aguja, que usted sufra un riesgo de atrapamiento con la tapa del equipo, que usted se queme con la superficie caliente. Luego viene la evaluación del riesgo, ¿cierto? Es decir, utilizando la probabilidad y la gravedad del daño, pues va a determinar si las medidas de control son o no son necesarias, ¿cierto? Es decir, si coloca o no coloca el aviso básicamente en el equipo. Y luego de esto viene el control del riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Si ellos dicen efectivamente hay un riesgo, ¿cierto? Como atrapamiento, como pinchazo, como superficie caliente. Ojo, estoy hablando de dispositivos del laboratorio. Recuerden que hay dispositivos médicos de, que los clasificamos en nivel 1, 2 o 3, ¿cierto? Inclusive el 2, 2A, 2B. Entonces estoy hablando solamente de los del laboratorio. Entonces es importante porque ellos allí van a implementar las medidas de control de riesgos para, perdón, para abordar ese riesgo, de control para abordar ese riesgo. Luego viene la evaluación del riesgo residual, es decir, después de que ellos han identificado el riesgo, lo han evaluado y han colocado todos los controles, qué riesgo qué riesgo se puede materializar, el riesgo después de haber hecho todos estos controles, es decir, si hay un riesgo residual después de aplicar controles y si ese riesgo residual es aceptable. Posteriormente viene un informe de gestión de riesgos. Ese informe de gestión de riesgos básicamente es para documentar que se haya llevado todas las fases de manera correcta, que el riesgo residual sea aceptable y que aparte de eso se puedan llevar acciones al nivel de producción y postproducción del dispositivo médico. Recuerden que en ese nivel de producción y de postproducción es importante porque acá en esta producción y postproducción es cuando nosotros vamos a empezar a hacer todo nuestro esquema de gestión de riesgos por tecnovigilancia. ¿Sí? Recuerden que acabamos de hacer toda en la parte de la postproducción, viene todo el programa de tecnovigilancia, es decir, ya el fabricante pasó por todas estas 6 etapas, ya hizo la identificación del riesgo, ya mitigó ese riesgo, ya evalúa el riesgo residual, ya hizo la producción del equipo, ya sacó el equipo a venta, pero después de que el equipo esté en venta, pueden generarse otros riesgos asociados a la tecnología y no necesariamente ahorita hablamos de algunos riesgos, pero pueden haber riesgos asociados a la tecnología donde se me puedan presentar falsos positivos o falsos negativos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver ya los riesgos, no solamente que el riesgo del atrapamiento o el riesgo del pinchazo, sino ya ese riesgo materializado en un error diagnóstico asociado a la tecnología, obviamente también entra acá en la postproducción, porque esa es la función de nosotros como laboratorio clínico. La función de nosotros no está acá en estas fases, de la 1 a la 5, esas fases las hace el fabricante. El nivel de compromiso de nosotros va a empezar a partir de la postproducción, es decir, donde empezamos con todos nuestros programas, en este caso de tecnovigilancia, a identificar cuáles son esos falsos positivos o esos falsos negativos que se me puedan presentar en el laboratorio. Y para nosotros poderlos identificar, y me adelanto un poco al final, es donde empezamos a traer todas esas estrategias de control de calidad, como la verificación de métodos, como el control de calidad interno, como el control de calidad externo, porque al final esas son estrategias para la minimización del riesgo. ¿Cierto? Cuando usted tiene un control de calidad que pasa todos los días, que analiza todos los días, fácilmente puede identificar el error. Recuerden que entre menos controles usted pase, menos probabilidad de detectar el error tiene.
¿cierto? Entonces, cuando nosotros abocamos estas otras herramientas aquí a la fase número 6 de postproducción, es donde robustecemos todo este sistema que ya trae el fabricante y al final vamos a minimizar los eventos adversos asociados a la tecnología. ¿Listo? Vamos a iniciar viendo acá el programa de seguridad del paciente. Bueno, entonces, para esta parte les voy a compartir, regálenme un segundo, les voy a compartir un videíto que les traigo. Les voy a bajar un poco el volumen. ¿Listo? Por favor, por el chat me confirman si escuchan y lo ven correctamente. En nuestro hospital, la seguridad es fundamental. Por eso, si eres paciente, familiar, acompañante o personal de salud, es importante que sepas que durante el tratamiento y proceso de recuperación existen 3 factores de riesgo en los cuales tú juegas un papel importante. Primero, riesgo de caídas. Identifica los lugares que pueden representar un riesgo de caída para el paciente. En caso de desplazarte dentro de la habitación o fuera de ella, asegúrate de solicitar el acompañamiento del personal de enfermería. Mantén siempre las barandas de la cama o camilla elevadas. Es ideal el uso de calzado antideslizante. Recuerda que los pacientes menores de edad, mayores de 60 años, en condición de discapacidad física o mental, o en tratamientos de toxicología o psiquiatría, deben permanecer con un acompañante. Utiliza el timbre en caso de necesitar cualquier intervención del personal de enfermería. Segundo, riesgo en la administración de medicamentos. Recuerda a tu ingreso informar al médico sobre todos los medicamentos que estás tomando, incluyendo los homeopáticos o naturistas. Evita tomarlos por tu propia cuenta durante la estancia en el hospital, ya que el médico formulará lo que necesites y enfermería los administrará. En caso de presentar alguna reacción a cualquier medicamento, informa inmediatamente al personal de enfermería, quienes a su vez deben informarte acerca del nombre de los medicamentos que están suministrando, para qué sirven y sus posibles efectos secundarios. Y tercero, riesgo de úlceras por presión. Estas se producen por presión sostenida sobre algún tejido y ocurren normalmente cuando el paciente dura mucho tiempo en la misma posición. Este tipo de lesiones pueden ser incapacitantes y afectar la calidad de vida del paciente. Por eso, cambia de posición al paciente cada 2 horas. Seca meticulosamente la piel, especialmente entre los pliegues. Hidrata la piel apropiadamente y no realices masajes sobre zonas enrojecidas. Cambia continuamente el pañal. Establece un programa de ejercicios físicos e incluye alimentos ricos en proteínas y calorías en la dieta si es preciso. En el hospital hacemos equipo contigo. Por eso contamos con tu ayuda. La seguridad de los pacientes es compromiso de todos. Hospital Infantil Universitario de San José. Manos cálidas y confiables. Lo que ustedes acaban de ver es un ejemplo de programas de seguridad del paciente, ¿cierto? O de, digamos que de esas acciones o de esas actividades, ¿cierto? Basadas en evidencia científicamente probada para minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso, ¿cierto? Entonces ustedes vieron ahí diferentes eventos que podían pasar en los pacientes. No sé si me pueden ayudar en el chat y me dicen qué riesgos ustedes pudieron ver, escuchar o identificar en el video, ¿cierto? Por ejemplo, había un riesgo que era el riesgo de caídas, ¿sí? Ese es uno de los mayores riesgos y ayer lo vimos también en el video, era uno de los mayores riesgos que se presentan. Ustedes dirán, bueno, porque Yuri habla de este tipo de riesgos o de programa de seguridad del paciente y el enfoque es COVID, porque básicamente los pacientes están en un ambiente hospitalario donde pudieron haber entrado por COVID, por ejemplo, pero cuando se presenta, cuando yo no tengo la barrera física de subir la baranda, pues el paciente puede estar no muy grave, pero sí puede tener el riesgo de caída y al final se cayó, se hizo trauma cráneoencefálico y no murió por COVID, pero sí murió por el trauma cráneoencefálico, ¿cierto? O tal vez por una ACV.
Recuerden que depende cómo nosotros lo miremos, ¿cierto? Recuerden que es diferente un evento adverso a una complicación. Son dos cosas totalmente diferentes y en la primera clase lo vimos, ¿cierto? Es diferente que el paciente se caiga y se fracture y tenga un trauma craneoencefálico severo, a que se complique y empiece a ser un accidente cerebrovascular por toda su componente de COVID. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, es importante. Entonces, no sé si acá en el chat ya nos colocaron algunos de los riesgos, ¿sí? La doctora María Luz está súper conectado, qué rico, qué chévere que estés así muy participativa. Y ella nos dice riesgos de error de medicación, ¿sí? Ayer vimos un error de medicación, ¿sí? Entonces, hubiera pues, podido ser un paciente COVID, lo mismo. Un error de medicación en un paciente COVID al final puede terminar con la vida no por COVID, ¿cierto? Un error en la intubación donde haya perforación del pulmón, ¿m? Un error en los medicamentos de soporte que se le estén dando. Todo eso genera, son eventos adversos que no son COVID ni son complicaciones del COVID, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que estar también muy pendientes. Recuerden que el evento adverso no solamente lo puede notificar el personal de la salud, sino puede notificarlo el mismo paciente, familiar de paciente u otra persona que tenga el conocimiento de que se haya presentado el evento adverso. ¿Cuáles son los objetivos de los programas de seguridad del paciente? Pues mire que generar un enfoque de riesgo transversal en todos los procesos de la organización de cara a la seguridad del paciente y del colaborador. Es decir, el programa de seguridad del paciente no aplica solo para el laboratorio o para la hospitalización o para el área de urgencias. Aplica para todos los procesos del ambiente hospitalario y el objetivo también es hacer una gestión de riesgos adecuada, que nosotros ya aprendimos durante estas 3 sesiones de cómo hago esa gestión de riesgo, cómo lo identifico, cómo lo analizo, cómo lo priorizo, ¿cierto? Cómo hago esas acciones, esos planes de mejora, cómo hago las acciones de seguimiento. Porque al final, ¿qué van a pretender esta gestión del riesgo? Minimizar que se presente el riesgo, que se vaya a materializar y que termine un evento adverso. Por lo tanto, el objetivo del programa es desarrollar buenas prácticas, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo buenas prácticas en la atención en salud, efectivamente el riesgo no se bueno, se materializaría y al final se generará ese evento adverso. Miren que acá, y volviendo un poco a lo que hablábamos 2 diapositivas antes de respecto a las buenas prácticas, ¿qué ocurre si yo hago un desarrollo de un método in-house para la determinación de COVID-19 en el laboratorio y yo no lo valido, ¿cierto? ¿O qué pasa si yo en el laboratorio, por ejemplo, empleo agua destilada como control negativo para las pruebas de COVID-19? ¿Ustedes creen que esas son buenas prácticas? Los leo en el chat. ¿Ustedes creen que son buenas prácticas no validar, no validar el, el método in-house o utilizar agua destilada como control negativo para la evaluación como control de calidad en esas pruebas de biología molecular? Por acá la doctora Carmen también me decía riesgo de caída, de medicamentos, de lesiones, Shirley, riesgos de incendio. Sí, señoras, muy bien. Acá me están escribiendo. Efectivamente, no son buenas prácticas, ¿cierto? Entonces, no son buenas prácticas que yo no valide mis procedimientos, ¿cierto? O ese procedimiento de medida que he realizado en house o que he fabricado básicamente, o que yo empleé esa agua destilada. ¿Por qué? Ustedes dirán, Yuri, pero ¿por qué el agua destilada? Pues básicamente porque ella no me mide la especificidad del método,
¿cierto? No hay un target genético que yo vaya a identificar allí. Entonces, cuando yo me enfrento a programas de seguridad del paciente, en eso que nosotros pensamos tan mínimo, ¿cierto? Vienen esas buenas prácticas que al final van a gestionar a que el riesgo de tener un falso positivo o un falso negativo se minimice, porque al final el evento adverso va a ir al paciente, va a generar un diagnóstico, pronóstico o tratamiento errado. Aquí la doctora Ángela me dice, no son buenas prácticas, siempre se deben validar los métodos. Efectivamente, siempre debemos validar métodos in-house o verificar métodos que hayamos adquirido comercialmente. Ya hablamos de objetivos de disminuir el riesgo en la atención brindada, difundir en todos los clientes internos y externos las políticas y el programa, ¿cierto? Eso es un objetivo del programa, que yo lo pueda difundir. Cliente interno quiere decir a todos los trabajadores de mi organización. Cliente externo, a todos los que no hacen parte de mi organización, ¿cierto? Entonces, a los pacientes. Yuri, quiere decir que un indicador de un programa de seguridad del paciente es que yo le haga una capacitación al paciente sobre el programa, que él se entere del programa. Sí, claro. Eso es parte de un indicador del programa de seguridad del paciente, que el paciente sepa que acá es un ambiente seguro y por qué es un ambiente seguro. Entonces, miren que esto es importante. Por lo tanto, el programa de seguridad del paciente, ahorita en un momento vamos a ver los 8 pasos que tenemos para crear esos programas e implementarlos, pero más allá de, yo siempre les digo, más allá de la parte teórica y de lo que toca documentar, escribir, es el hacer. ¿Cierto? El programa de seguridad del paciente y la cultura de seguridad del paciente tiene que ser algo que se vive, la gestión de riesgo tiene que ser algo que se vive y que el paciente sepa que se está trabajando. Un objetivo fundamental es prevenir la ocurrencia de eventos adversos, ¿cierto? Y muy de la mano con esas difusiones o esos despliegues está educar a los pacientes y sus familias en el conocimiento y abordaje de los factores que potencialmente pueden incidir en mejorar la seguridad de los procesos de atención. Miren que lo que nosotros veíamos en el video, ¿cierto? Del Hospital San José Infantil, que fue el que acabamos de ver, hace parte de ese hacer para cumplir este objetivo. El objetivo del video es difundir el programa, ¿cierto? Y además de eso, educa a los pacientes, ¿cierto? Y a los familiares, porque les dice, pila con la baranda de la cama, pilas con el medicamento que se está tomando. Si presentas una reacción, llama a la enfermera, ¿cierto? Cuidado con las zonas donde pueden haber riesgos de caídas. Y aparte de eso, también al personal interno, cómo deben hacer el cuidado del paciente para no presentar úlceras de presión, ¿cierto? Entonces, miren que todo esto hace parte de esos objetivos y ese video que acabamos de ver, hace parte del cumplimiento de todos esos objetivos de un programa de seguridad del paciente. Por lo tanto, digamos que esos aspectos claves de un programa de seguridad del paciente van encaminados a una política institucional, ¿cierto? Donde debe haber desde el direccionamiento estratégico de la institución debe salir esta política para todo el personal, pero muy importante en la política que promueva un entorno no punitivo, y ayer lo vimos. Recuerden, fuerte con los procesos, suave con las personas. Al final, el error va a ser el humano, siempre, y ayer los vimos, ¿cierto? Que siempre se va a presentar, pero cuando hacemos los análisis causa-raíz nos damos cuenta que no son los humanos, ¿cierto? Que no es la persona, que es el proceso, es el procedimiento, ¿cierto? Que está realmente fallando. El otro punto fundamental o el otro pilar del programa de seguridad del paciente es la promoción de la política, de la cultura de seguridad, la cual tiene que comunicarse, ¿cierto? Por medio de planes de capacitación, por medio de seguimientos que se realicen al personal y el sistema de reporte de eventos adversos con un aprendizaje colectivo, que fue lo que vimos el día de ayer. ¿Listo? Entonces miren que acá tenemos algunas actividades, ¿cierto? Y algunos, sí, actividades o procedimientos que hacen parte de los programas de seguridad del paciente. Y nos vamos a dar cuenta
que si bien es cierto, el programa de seguridad del paciente, como su nombre lo indica, está centrado en el paciente, empiezan a existir todos estos actores donde yo debo hacer gestión del riesgo para no causarle daño al paciente. Entonces, si yo voy digamos que como eje central tengo al paciente, pero aparte de eso, él mismo o las actividades que yo haga con el paciente involucran o al final lo van a contener a él para que yo garantice una buena atención. Entonces tenemos los 5 correctos, que ya ahorita lo vamos a ver, seguimiento a los eventos adversos y consentimientos informados. Por parte del colaborador, o sea, estoy centrada en el paciente, pero ¿qué pasa con el colaborador? Pues básicamente yo debo con el colaborador trabajar programas de salud ocupacional. Yuri, ¿es importante? Claro. Recuerden lo que pasó con el COVID. Los programas de salud ocupacional estaban muy leves, estaban muy caídos. Y al final entonces no teníamos elementos de protección personal, nos dimos cuenta que si los teníamos no nos funcionaban, que si teníamos para el día lunes no teníamos para el día martes. Entonces miren cómo todos estos programas de salud ocupacional al final van a impactar en la atención del paciente. Programas de capacitaciones, por supuesto, y lo vivimos en el COVID. Tenemos personal, pero no está capacitado en cuidado intensivo. No sé si en sus países pasó, pero acá en Colombia pasó, donde la planificación y en esa gestión del riesgo nos dedicamos a generar camas UCI, pero al final no habían pacientes, perdón, pero no había gente para atender a los pacientes. ¿Por qué? Porque no hay programas de capacitación, porque no habían enfermeras capacitadas, no hay médicos capacitados, ¿cierto? Entonces, miren cómo es importante. Cuando nosotros vimos factores contribuyentes, decíamos, si la persona no está capacitada, no va a generar al final un evento adverso. Entonces, digamos que en nuestros laboratorios muchas veces es como, doctora, vaya y opere el equipo y no le dan la capacitación. Usted va y le oprime allá el equipo y él le saca el resultado y ya, ¿cierto? Entonces, cuando no hacemos esos programas de capacitación, van a haber eventos adversos. En los procedimientos, programas de control de calidad, seguimientos a la red de apoyo o laboratorios donde nosotros referimos o hacemos referencia básicamente de nuestras muestras donde nos apoyan para dar esos diagnósticos o digamos esos resultados clínicos. Los datos críticos, ¿sí? Ahora es crítico que no reportemos los datos críticos. Es crítico que no tengamos definidos en nuestros laboratorios los datos críticos. Entonces, miren que esto es fundamental. El lavado de manos. Vienen todos los programas de reactivo vigilancia, de tecnovigilancia, ¿cierto? De infraestructura, ¿cierto? El plan de emergencia, la brigada de emergencia. Se encendió el hospital, no sé por dónde sacar los pacientes, entonces al final no murió de COVID, sino murió calcinado, murió ahogado, ¿cierto? Y eso se ha presentado. Acá en Colombia se nos presentó un incendio en un hospital y tuvieron que sacar a todos los pacientes del COVID. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera un plan de emergencia y una brigada de emergencia? ¿Cierto? ¿Se presentan eventos adversos? Claro que sí, ¿sí? ¿Qué pasa si en esa gestión del riesgo no se hubiera contemplado el incendio y no hubieran los suficientes elementos para poder sacar a los pacientes? ¿Sí? Puedo sacar las incubadoras, puedo sacar la unidad de cuidado intensivo. ¿Y qué pasa si cuando yo retire todo eso no tengo con qué dar el soporte vital a los pacientes fuera de la unidad? Entonces, miren que todo esto es centrado en esa seguridad del paciente y la confidencialidad de la información. Entonces, quiero que veamos un siguiente video y mientras vemos ese video, quiero que en el chat me contesten cómo aportan ustedes a la seguridad del paciente en sus instituciones. ¿Cómo aporto en la seguridad del paciente? Entonces, los leo en el chat. Mientras tanto, vamos a ver el siguiente video. No one should be harmed in healthcare. Yet, every minute, 5 patients die because of unsafe care. These deaths can be prevented. Simple commitments can ensure safe care. I commit to updating my knowledge and skills regularly to provide safe care for my patients. I commit to being actively involved in my own care.
I commit to giving the right medication to the right patient, in the right dose and through the right route, at the right time. We commit to work together as one team, open and transparent. I commit to explaining to my patients how to use their medication correctly. I commit to using the required procedures for each delivery I perform. I commit to establishing a culture of patient safety. Together, we can save lives. Let's commit to ensuring safety in healthcare. Speak up for patient safety. Entonces, miren todas las maneras que nosotros tenemos de aportar a la seguridad del paciente. Entonces, muchos dicen, ay, no, pero yo cómo aporto a la seguridad del paciente, y tal vez se quedan pensando y dicen, ay, no, yo como que no hago ningún aporte. Sí, el primer aporte es que usted está aquí tomando una capacitación de seguridad del paciente. Ese es el primer aporte que ustedes tienen, ¿sí? Si les pregunto, ¿cómo está usted aportando a la seguridad del paciente? Yo me estoy capacitando en gestión del riesgo, me estoy capacitando en seguridad del paciente. Y de acá ustedes van a tener un certificado, y más que el certificado, ustedes aprendieron cómo gestionar los riesgos, ¿cierto? Y aprendieron qué es importante en esas culturas de seguridad del paciente. Entonces, miren que ese es su aporte. Y de ahí en adelante, todos los aportes que ustedes pueden hacer generando esa cultura de seguridad. ¿Listo? Recuerden que la cultura de seguridad del paciente va para todos los colaboradores, donde todo el mundo tiene esa conciencia constante y activa de que las cosas pueden fallar. Es decir, en todos los procesos hay riesgos, ¿cierto? Dame acá un segundo. En todos los procesos hay riesgos, ¿cierto? Una vez se presenten los riesgos, los analizamos. Igual intentamos prevenir esos riesgos, y todo viene desde esa planificación estratégica. Recuerden que la cultura de seguridad también depende de la dirección de la institución. ¿Cuáles son los beneficios de esa seguridad, de esa cultura de seguridad del paciente? Que todos los colaboradores reconocen que en su labor se pueden presentar riesgos y saben cómo prevenirlos. Se reduce la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. Hay reducción de costos por la no calidad y reducción de quejas de los clientes. Entonces vamos a ver los pasos para implementar un programa de seguridad del paciente. Vamos a ir, por acá me contestan la doctora Marilu, muy bien, las medidas de bioseguridad en la recepción de pacientes. Esa es una forma de ayudar a involucrarnos en estos programas de seguridad del paciente y a generar esas culturas. Muy bien, doc. Entonces, vamos a dar un break de 5 minutos y vamos a regresar con cuáles son los 8 pasos para implementar un programa de seguridad del paciente en las instituciones hospitalarias. Luego de esto, verificaremos las listas de chequeo de la OMS para COVID-19 específicamente, enfocada en gestión del riesgo, y terminaremos con los indicadores de gestión del riesgo. ¿Listo? Entonces son las 7:12 minutos. A las 7:17 regresamos. ¿Listo? Estamos en break, regresamos en 5 minutos.
¿Listo? Entonces vamos a continuar con los 8 pasos para implementar un programa de seguridad del paciente. Lo primero que tenemos que hacer es conocer la política de seguridad, ¿cierto? Del laboratorio, me voy a enfocar en laboratorios, pero puede ser igual en nuestra institución hospitalaria. Esto que ustedes están viendo en pantalla es un ejemplo, ¿listo? De una política de seguridad. Nos dice, en el laboratorio XYZ nos comprometemos a desarrollar, implementar y desplegar todas las acciones necesarias para minimizar la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos al paciente mediante la disminución de los factores de riesgo y el aumento de las barreras de seguridad, apoyados en el talento humano altamente calificado y procesos de apoyo estandarizados y monitoreados con altos estándares de calidad enfocados al mejoramiento continuo. ¿Listo? Este es un ejemplo de política que trae todos los componentes de seguridad del paciente. Desarrollar, implementar, desplegar acciones para minimizar eventos adversos mediante la disminución de factores de riesgo y aumento de barreras de seguridad. ¿Listo? Luego, el segundo paso es hacer parte de las actividades desarrolladas en el programa de seguridad del paciente. Entonces, recuerden que el programa de seguridad del paciente se compone por la cultura de seguridad, la gestión integral del talento humano relacionado con la formación de líderes en seguridad del paciente, la adopción de prácticas seguras. Y es acá en esta adopción de prácticas seguras en todas las fases del proceso asistencial, donde vienen todos los programas de tecnovigilancia, reactivo vigilancia, toda la parte de herramientas de minimización de ese riesgo de entrega de resultados errados a través de los procesos analíticos y el control de calidad. Aprendizaje organizacional y despliegue a cliente interno y externo. ¿Listo? Luego vamos a identificar los riesgos del proceso. Ya vimos, ¿cierto? Por medio de la MEF o la matriz modo-efecto de la falla, que los vamos a analizar, los vamos a evaluar según la severidad, ocurrencia y detección y los vamos a priorizar. ¿Listo? ¿Para qué? Para implementar acciones de mejora que serían de manera preventiva, como lo vimos, que van enfocado hacia las barreras de seguridad. Luego, recordemos la importancia de reportar la ocurrencia del incidente o evento adverso, recordando que el evento adverso tiene una triada para que se nos presente, ¿cierto? Que es durante la atención en salud, es de manera involuntaria o digamos que nosotros no queremos hacerla, ¿cierto? Es de manera involuntaria y que afecta la salud del paciente. ¿Listo? Entonces tenemos que hacer el reportarlo. Luego analizar el evento adverso. Recordemos que nosotros hicimos análisis causa-raíz, que fue el tema que vimos el día de ayer. Miren que todos los pasos para implementar este programa de seguridad del paciente ya los hemos abordado en el transcurso de las capacitaciones que hemos tenido en estos días. Posteriormente, pues tenemos que implementar las acciones de mejora para que no vaya a ocurrir, ¿cierto? Todas esas acciones para minimizar que se me presentan los eventos adversos, que no se vuelvan a presentar, perdón, los eventos adversos. Recuerden que esto es fundamental, o sea, el análisis de causa raíz, además de identificar la causa raíz del evento adverso, el objetivo es que con esa identificación de esa causa raíz yo pueda generar acciones, ¿cierto? Que la contrarresten, que la eliminen, que la minimicen para que no se me vuelva a presentar el evento adverso. Como punto número 7, tenemos que aprender del evento adverso. Y ayer lo vimos, la importancia de que esto no sea punitivo y de aprender de los errores cometidos y de las lecciones aprendidas. Y algo muy importante que es el punto número 8, la evaluación diaria de mi trabajo frente al riesgo, que tiene digamos que cierra ese ciclo con el punto número 1, que era la cultura de seguridad. ¿Cierto? Entonces, cuando yo soy consciente de que todos los procesos que yo hago en mi trabajo pueden generar un evento adverso porque hay un riesgo, yo hago una evaluación diaria de esos riesgos, enfocada en mí mismo, ¿cierto? En uno mismo, como
como operario, ¿cierto? Como persona que hace parte de ese sistema de atención en salud, en el contexto, en el entorno donde yo me desenvuelvo y en las tareas que hago día a día. Entonces, es muy importante poder hacer esa evaluación diaria de los riesgos a los cuales yo puedo estar expuesto o yo puedo generar una materialización para que se presenten los eventos adversos. ¿Listo? Entonces, estos son los 8 pasos para implementar los programas de seguridad del paciente en las instituciones hospitalarias. Si ustedes se han dado cuenta, yo acá no he nombrado nada a nivel nacional, ¿cierto? En estos 8 pasos, esto lo podemos hacer nosotros a nivel hospitalario, nosotros a nivel de laboratorio clínico, estos 8 pasos, ¿cierto? Muy importante la cultura de seguridad, ¿cierto? La cultura de la seguridad, la evaluación del riesgo y la concientización y la transparencia del reporte de los eventos adversos. Vamos a seguir, ¿cierto? Nuestra sesión, continuemos con las herramientas para la minimización del evento adverso. Entonces, acá les traigo una estrategia para minimizar los eventos adversos asociados a la fase preanalítica. Los 5 correctos son una estrategia para garantizar la seguridad de los donantes receptores en el caso de banco de sangre y en el caso del laboratorio clínico de la toma de la muestra, ¿sí? La idea de estos eventos de esta estrategia es minimizar los eventos adversos. Entonces, cuando yo estoy revisando, yo puedo hacer adopción de prácticas seguras, diferenciarme en los procesos organizacionales, genero con esta estrategia un valor agregado, una mejora continua y un nivel superior de calidad. Entonces, miren, recordemos que los correctos básicamente son para la administración de medicamentos. ¿Sí? Los 5, digamos que no son 5, ya más o menos van en 12. Las enfermeras ya van más o menos en 12 correctos para la minimización de los eventos adversos en la administración de medicamentos. Sin embargo, estos 5 correctos que yo les traigo el día de hoy como ejemplo han sido, digamos que tomados de esos modelos que se aplican en enfermería para la aplicación de medicamentos, ¿cierto? El suministro de medicamentos. Estos 5 correctos que ustedes ven acá son un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden cambiar los correctos o adicionar más correctos en sus sistemas hospitalarios, en su ambiente hospitalario o en su laboratorio clínico. El primer correcto es el paciente correcto. Recordemos que para el paciente correcto es muy importante la identificación, ¿cierto? Entonces, la identificación con 3 identificadores, ¿cierto? Nombres, apellidos, documento de identidad, fecha de nacimiento, ¿cierto? Que son esos indicadores universales que nosotros tenemos. Muy importante evitar la suplantación del paciente. Recuerden que la primera diapositiva que vimos de eventos adversos que se puedan presentar en el laboratorio clínico está la suplantación de paciente. ¿Listo? Entonces, muy importante paciente correcto. Examen correcto. Bueno, y si nosotros en paciente correcto trabajamos en ambiente hospitalario, ¿cierto? Con pacientes hospitalizados, pues tenemos que darnos cuenta que el paciente al cual le han solicitado los exámenes, pues sea el paciente al que nosotros le vamos a tomar la muestra, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos revisando digamos que la orden médica frente a la identificación que tiene el paciente en la cama. Ideal preguntarle el nombre. Si está inconsciente y tiene un acompañante, pues corroborar los datos con el acompañante, de ser posible. El examen correcto es el segundo correcto, ¿cierto? Entonces que yo tome los exámenes correctos y está muy relacionado con el tercer correcto, que es el número de tubos y cantidad de muestra correcta. Quiere decir que eventos adversos pueden presentarse por una mala toma de la muestra. Claro que sí. Sí, yo he tenido eventos adversos que he podido ver en laboratorios clínicos y que han reportado efectivamente asociados a que han tomado la muestra de donde estaban pasándole los líquidos al paciente y entonces al final le reportaron una anemia y el médico dejó pasar el evento y al final hubo una transfusión sanguínea, ¿sí? Gracias a Dios no pasó nada más allá.
pero pues sí se hizo una manipulación de ese paciente. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. La hora y condiciones para la toma de la muestra correcta. Entonces, recordemos que hay algunas pruebas que yo no las puedo tomar sino en determinadas horas del día. Entonces, es uno de los correctos. Y el último correcto, y no menos importante, es la manipulación y transporte correcto, ¿cierto? Y ayer lo vimos. Ayer vimos un esquema de evaluación del riesgo por matriz de riesgo, ¿recuerdan? Donde hablaba de la manipulación y el transporte de la muestra, donde empezamos a ver que cuando yo podía tomar muy bien la muestra, pero no había dónde transportarla porque no había un triple embalaje, no se presentaban las condiciones para transportarla porque se acuerdan que yo les decía que las cavas se caían y al final estropeaban la muestra por acciones mecánicas o que las muestras se perdían o que no había una cadena de frío, ¿cierto? Que conservara las muestras durante todo el transporte. Al final, ¿eso qué va a generar? Pues va a generar eventos adversos donde al final va a haber un retraso en el diagnóstico, pronóstico de tratamiento porque muy seguramente yo debo tomar nuevamente la muestra o el médico hace una identificación incorrecta y genera un diagnóstico incorrecto y un tratamiento incorrecto al paciente. Miren que esta es una estrategia de los 5 correctos para la minimización de eventos adversos. ¿Listo? Siguiendo con las herramientas de minimización de eventos adversos, quiero que revisemos un poco las herramientas de esa parte de calidad analítica que nosotros trabajamos en el laboratorio clínico. Y ya empezamos a hablar aparte de la verificación y validación de métodos asociados a esos targets genéticos y a esos procedimientos de medida que actualmente estamos empleando en el área de biología molecular. Y es muy importante que la verificación de métodos, doctores, ustedes la hagan donde van a procesar las muestras de los pacientes, ¿sí? Es que la validó la casa comercial X. Claro, doctora, ellos lo validaron allá donde ellos hacen su producción, donde tienen la temperatura controlada, el agua de la mejor calidad, los operadores mejor calificados para ese procedimiento y efectivamente validaron la metodología o el procedimiento de medida. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Verificar que efectivamente ese reactivo y ese procedimiento de medida funcione de manera correcta bajo sus condiciones analíticas. Y es cuando en esa verificación de métodos analíticos empieza a abrirse el panorama de todo lo que nosotros tenemos que hacer frente a la verificación de métodos del COVID-19. Entonces, ¿cómo hacemos esa verificación de métodos para que me permita tener y verificar una sensibilidad y una especificidad diagnóstica enfocada en qué? En muestras de pacientes que hayan sido identificados o hayan, sí, que hayan sido procesados por metodología Gold estándar, como es la técnica de RT-PCR. Entonces, ¿qué es importante en esta verificación de métodos analíticos? Ahorita ustedes saben que el abanico de pruebas se abre, no solamente tenemos la parte de biología molecular como empezamos hace un año, sino que ahorita ya vienen pruebas rápidas para identificación de antígenos, anticuerpos y la parte de anticuerpo también ahorita empieza a venir por todas las metodologías de LISA, CLIA, ECLIA, etcétera, etcétera. Anticuerpos neutralizantes, por ejemplo. Entonces, toda esta parte se debe verificar. ¿Qué es importante para esa verificación de métodos? Que ustedes entiendan el uso específico del test. Este test es de diagnóstico, ¿sí? Este test que me está identificando la proteína, me está identificando un anticuerpo, me está identificando el material genético, entonces es muy importante. Recuerden que cuando ustedes hacen comparaciones de métodos frente a técnicas de Gold estándar, ustedes evalúan sensibilidad y especificidad diagnóstica. Pero cuando ustedes, por ejemplo, su prueba rápida la comparan frente a biología molecular RT-PCR, ustedes a esa prueba rápida le están verificando la sensibilidad y especificidad diagnóstica. Pero si ustedes, ¿cierto? A esa prueba rápida, por ejemplo, la comparan frente a otra prueba rápida de otra casa comercial,
Básicamente ustedes ahí tienen son porcentajes de acuerdo positivos y porcentajes de acuerdo negativos. ¿Cuál es el impacto, cierto? ¿Cuál es el impacto de realizar la verificación de métodos analíticos y todo lo que ustedes ven acá? Básicamente, minimizar los eventos adversos. Cuando usted verifica el método, esa verificación de método es un componente de tecnovigilancia, porque usted desde el principio está diciendo que el método funciona correctamente en sus condiciones analíticas y por lo tanto puede emitir resultados que son clínicamente útiles y que impactan positivamente la seguridad del paciente. Eso es lo que usted hace en una verificación de métodos analíticos. Pero luego de que usted ha realizado la verificación de métodos analíticos, empieza a desplegar una serie de actividades y de procedimientos que van a continuar monitorizando esa minimización de eventos adversos, como son los programas de controles de calidad internos. Entonces, en la parte de biología molecular, en lo que les decía, el uso de agua destilada como control negativo, pues es una muy mala práctica. Usted debe emplear un control negativo que efectivamente tenga un target genético y que usted pueda garantizar la especificidad analítica que tiene su procedimiento de medición, ¿cierto? Entonces, cuando usted genera esa especificidad o evalúa la especificidad de ese target diagnóstica, perdón, esa especificidad diagnóstica, pues realmente usted está haciendo una buena práctica, ¿listo? En la parte de antígeno, anticuerpo, prueba rápida, lo mismo. Usted tendrá que tener controles de calidad positivos que evalúen la sensibilidad, controles de calidad negativos que evalúen la especificidad. Y en esas técnicas de biología molecular, en esa verificación de métodos, usted tuvo que haber realizado una verificación de los límites de detección, ¿cierto? Para revisar que efectivamente lo que casa matriz le está diciendo es el límite de detección que usted tiene o que usted adquirió. Y más aún, si usted está desarrollando o desarrolló in-house el procedimiento de medida, tiene que validar el límite de detección, ¿cierto? Y para eso hay una serie de paneles que existen para poder hacer esas validaciones. En este momento hay diferentes marcas que permiten hacer esas validaciones. Por ejemplo, hay una de Gnostics que funciona y que nos sirve para hacer estas validaciones, ¿cierto? Entonces, miren que cuando nosotros empezamos a realizar esta minimización de eventos adversos y empezamos a desplegar todas estas herramientas, funcionan muy bien. La implementación de ensayos de aptitud también funciona muy bien, ¿cierto? Yo debo tener ensayos de aptitud o programas de evaluación externos de la calidad, que son muestras ciegas que yo no conozco y que al final me van a decir si mi desempeño es o no es el correcto, si yo estoy identificando, diagnosticando correctamente al paciente. Todo esto debe tener unos requisitos de calidad analítica que me permitan verificar si efectivamente los estoy cumpliendo, unos indicadores de competencia técnica, sigmametría. En este momento también se aplica sigmametría a la parte de biología molecular y de COVID-19 ya hay estudios, y con toda la parte de planificación con enfoque de riesgo, que fue lo que vimos de la EP23. Entonces, miren que todas estas herramientas que son de carácter de calidad analítico me sirven para minimizar los eventos adversos, porque al final lo que yo voy a garantizar con esto es un resultado que sea clínicamente útil, que realmente genere una validación diagnóstica que tiene el médico. ¿Listo? Vamos con otro apartado de OMS en datos y cifras. Si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, por favor, la pueden hacer por medio del chat, ¿cierto? Por medio del chat para solucionarla al final de la presentación. Muy importante, recordemos, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente es el 17 de septiembre. El 17 de septiembre de todos los años es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Entonces, esto como nota importante de la OMS. Miren que acá, no voy a leerlos todos por cuestión de tiempo, pero quiero que revisemos
que a nivel mundial hasta 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria primaria y ambulatoria. ¿Sí? Ni siquiera están hospitalizados, son ambulatorios. Y hasta el 80% de esos daños pueden prevenirse. Los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos. ¿Listo? Entonces, miren, esto es un poco de cifras de la OMS. Cada año se producen 134 millones de eventos adversos por una atención poco segura en los hospitales de los países de ingresos bajos y medios, lo que provoca 2.6 millones de muertes por año. ¿Sí? 134 millones de eventos adversos. ¿Listo? Sigamos. Les traje una lista de verificación para gestionar los riesgos y los efectos de COVID-19. Ustedes pueden buscar la lista completa. Yo solamente les traje el apartado de laboratorios clínicos, pero la lista es, digamos que trae para varios procesos y para varios ambientes hospitalarios. Entonces, pueden buscarla de esta manera, la lista de verificación. El propósito de este documento, la buscan tal cual. El propósito de este documento es una herramienta para ayudar a las autoridades nacionales a desarrollar o revisar los planes nacionales de preparación y respuesta ante la pandemia de COVID-19. Asimismo, se ha elaborado teniendo en cuenta los siguientes pilares y basándose en las directrices provisionales de COVID-19 y en la orientación de la OMS sobre temas relacionados con la gripe pandémica y la planificación de emergencias en salud pública. ¿Qué pilares se tuvieron en cuenta para poder generar este documento? La preparación para una emergencia, vigilancia e investigación de brotes y evaluación de riesgos, servicios de salud, gestión clínica y prevención y control de infecciones, mantenimiento de los servicios esenciales y recuperación y prevención de enfermedades en la comunidad. Entonces vamos a evaluar, vamos a revisar este checklist de 8 ítems de la OPS, ¿listo? Entonces, en laboratorio, recuerden que solo estamos hablando del laboratorio. Asegurar que los protocolos de bioseguridad de los laboratorios se apliquen debidamente y evaluar la necesidad de mejorar estos protocolos en una situación de pandemia. ¿Sí? Lo que nos decía hace un momento la doctora, que nos decía, ¿cómo yo aporto? Siguiendo protocolos de bioseguridad. Pero miren que acá no solamente era asegurar lo que tenemos hasta el momento, sino que teníamos que ajustarlos a situación de pandemia. Designar al menos un laboratorio que pueda realizar diagnóstico sistemático de la gripe e identificar tipos y subtipos mediante la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa RT-PCR. En este momento, por favor, los leo en el chat, ¿cuántos laboratorios hay en Bolivia y en Perú que se dediquen a hacer diagnóstico de COVID-19? Me gustaría saberlo. Nosotros hasta hace unos días teníamos 169 laboratorios dedicados a hacer diagnóstico de COVID. De esos laboratorios, unos se dedican a hacer RT-PCR y otros antígeno, también pueden hacer, o sea, podemos hacer las dos porque según nuestra normativa, una prueba diagnóstica puede ser RT-PCR o antígeno de COVID. ¿Listo? En este momento tenemos 169 laboratorios que hacen diagnóstico. Igual porque si hubiera sido un solo laboratorio, pues digamos que el nivel y tenían que gestionar allí el riesgo porque el nivel de sobrecarga laboral podría exacerbarse o digamos que la capacidad instalada también podría superarse. Dice, asegurar que exista un sistema para trasladar muestras desde centros de salud a laboratorios de ensayo, teniendo en cuenta la posible perturbación del sistema de transporte durante la pandemia. ¿Listo? Identificar sistemas para recopilar, gestionar y almacenar los datos del laboratorio. Súper importante. Nosotros acá con resolución 1619, todo lo del ciclo del dato en COVID-19 es bien fuerte. Entonces, les invito a que lean la resolución 1619. Esa resolución ya la tenemos desde el 2015, sino que ahorita con el COVID es para todas las enfermedades de inspección en salud pública, pero ahorita con el COVID pues vino con más fuerza y debe cumplirse.
entonces sería interesante que la pudieran leer. Establecer el acceso a un laboratorio de referencia del OMS designado, identificar las necesidades de nuestros servicios, personal capacitado, equipo y reactivos para utilizarlos durante la pandemia, desarrollar estrategias de ensayos para analizar muestras de virus gripales en los periodos interpandémicos, así como durante la pandemia y fases de alerta, e indicar cuándo deberán interrumpir los ensayos. Y por último, las estrategias se deberían basar en los objetivos nacionales de vigilancia para cada fase pandémica, teniendo en cuenta el nivel de los recursos disponibles. Entonces, miren que esta es la lista de chequeo que presenta la OPS-OMS para gestionar los riesgos y los efectos del COVID-19 a nivel nacional. ¿Listo? Entonces, esto nos aplica para todos los países. Acá solamente vemos el laboratorio, como les digo, pueden descargar el documento y van a ver para todos los diferentes ambientes también hospitalarios. Para finalizar, tenemos acá unos indicadores de eventos adversos. ¿Listo? Estos son algunos que yo les traigo como ejemplo, les traigo más o menos unos 15 indicadores de eventos adversos. Recuerden que igual ustedes quedan con esta presentación. La idea es que si ustedes quieren puedan aplicar todos, pueden aplicar otros, pueden de aquí tomar de tal vez los que ya tengan implementados, o pueden empezar con algunos, ¿sí? La idea no es tampoco que nos atestemos de tanta información, sino que poco a poco podamos ir mejorando nuestros sistemas de reporte y la parte de los indicadores. El primer indicador es la frecuencia de eventos adversos, ¿cierto? Ustedes pueden ver acá las frecuencias de mediciones. Recuerden que yo les decía que las mediciones eran cada ciertos periodos, los teníamos a nivel nacional. Y digamos que en las instituciones hospitalarias se debe hacer de manera mensual. ¿Listo? Frecuencias de eventos adversos, medición mensual menor al 1%. Eficacia de la gestión del riesgo, ¿cierto? También mensual menor al 1%. Y proporción de eventos adversos en relación a los reportes de no conformes o fallas de calidad menor a 1. Recuerden que cuando nosotros vamos a empezar a medir indicadores, cuando nosotros vamos a empezar a reportar eventos adversos, tenemos que haber hecho la identificación como tal de esos eventos adversos, ¿cierto? Que esa fue la primera parte que vimos en el día de hoy en la capacitación. Otros tenemos proporción de eventos adversos potenciales. Miren acá todos los eventos adversos asociados al uso de la tecnología, al uso de los reactivos, ¿cierto? Entonces, aquí entran todos sus programas de tecnovigilancia, reactivo-vigilancia. Si ustedes tienen farmacovigilancia, hemovigilancia, también podrían colocarlos acá. Ahora, la efectividad en el tratamiento de riesgos, ¿sí? Entonces, es donde nosotros decimos si efectivamente los riesgos que yo detecté, sí ha funcionado esos controles y esos planes de acción que yo implementé para que efectivamente no se volvieran a presentar los riesgos. Tenemos todo lo que es reactivo vigilancia, los comités de seguridad, el índice de mantenimientos correctivos asociados a eventos adversos, capacitación del cliente interno o personal en salud, capacitación del cliente externo o paciente. ¿Listo? Entonces miren que también hace parte de los indicadores. Incidentes de eventos adversos reportados por turno, también lo podemos tener. Proporción de accidentes asociadas al riesgo biológico en la toma de la muestra, al tiempo de entrega de resultados, en donde son mayor impacto, donde hay mayor impacto esa oportunidad, que es en donde, en urgencias y en los servicios críticos. Y miren que aparte, y otro indicador que nos viene muy bien acá, en esa gestión del riesgo, no solamente es el tiempo de entrega del resultado, sino el tiempo de la comunicación del dato crítico, porque recuerden que el dato crítico es todo aquel dato que al final va a poner en peligro la vida del paciente, y entre más nos demoremos en reportar, y por eso es que la 15189 hace parte de la gestión del riesgo,
¿cierto? Porque la 15189 trae un apartado de datos críticos que tenemos que cumplir si nos queremos acreditar. Entonces, miren qué tan importante es tener en cuenta el seguimiento a estos indicadores. Eventos adversos generados por caída de sistemas de la información también, ¿listo? Entonces, miren que este es un ejemplo de los indicadores que podemos nosotros tener en nuestros, estoy revisando si tenemos algún tipo de pregunta, si tenemos en nuestros laboratorios, ¿listo? Es importante que los revisen, pueden poner más, pueden solamente extraer algunos de allí, ¿listo? Lo importante es que definan la frecuencia ideal que sea mensual. Bueno, vamos a ver el último apartado que les traje el día de hoy de OMS en datos y cifras y viene dada por el doctor Santiago Tomás, que hace parte de la Organización Mundial de la Salud. Y quiero que lo leamos porque básicamente es una reflexión que él trae acerca del COVID-19 enfocada en la gestión del riesgo y seguridad del paciente. Y nos dice varias enseñanzas sobre lo que estábamos haciendo y cómo los hacíamos nos está señalando este virus. El virus nos ha dejado a todos en evidencia. Hemos suspendido o perdido la asignatura de seguridad del paciente. La primera reflexión que pasa por la cabeza de uno es dónde queda el concepto crear una cultura de seguridad del paciente en los profesionales y organizaciones y desarrollar e implementar prácticas clínicas seguras. Frases que todos hemos usado e hinchado en nuestros debates, pero que ahora han quedado totalmente en un decepcionante fracaso. La infección por COVID-19 es una consecuencia clara del fiasco de estos mensajes y de estas estrategias. Tomemos, por ejemplo, el lavado de manos, campañas que todas las organizaciones han fomentado sin éxito, gastándose miles de millones de euros anuales en todos los países sin la valentía de evaluaciones periódicas e incluso sin atreverse a penalizaciones a las organizaciones y profesionales por no cumplirla. Fracaso total y absoluto. Solo nos lavábamos las manos en la fiesta del 5 de mayo, que era el día de lavado de manos. Y culpa también de los mismos profesionales por incumplimiento, por no creer en ellas. Y ya no hablemos de la población en sí misma. Al final resulta que la mejor campaña de lavado de manos se ha desarrollado en el 2020 y la ha tenido que diseñar un virus para que nos la creamos. Ahora todos nos hemos dado cuenta de su importancia, demasiado tarde, pero de todo se aprende y tenemos una nueva oportunidad. ¿Listo? Entonces, esa es una de las reflexiones del doctor Santiago Tomás, que yo les decía, realmente el lavado de manos ha sido una campaña para minimización de eventos adversos por enfermedades adquiridas en la atención hospitalaria y pienso, al igual que el doctor Santiago, que el COVID-19 nos enseñó a lavarnos las manos a todos, incluyendo a la población en general. Entonces, en esta reflexión hemos terminado el día de hoy, ya cerramos nuestro tercer módulo de gestión de riesgo y seguridad del paciente en estas olas de COVID-19. Ya sabremos dónde estamos, ¿cierto? En gestión del riesgo y seguridad del paciente. Lo importante es que digamos, bueno, nos falta mucho por hacer o hemos avanzado, pero tenemos todavía acciones de mejora por hacer, oportunidades para mejorar. Y bueno, al final quedamos así, éramos tan felices y todo lo que también nos falta por hacer. A Roberto, a Mónica, muchas gracias por la invitación. Espero que nos volvamos a ver en una próxima oportunidad. Y a ustedes los que siguen conectados el día de hoy sábado, para unos las 8, para otros las 9 de la noche, felicitarles porque realmente contribuyen a toda una política y cultura de seguridad del paciente y de gestión del riesgo sanitario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yuri, por su excelente ponencia y también a todos los participantes agradecemos. Si es que tuvieran alguna pregunta, por favor,
le hacen llegar al chat o también al grupo de WhatsApp. Acá tenemos una pregunta. Dice, en mi ciudad, Potosí, Bolivia, existen 3 laboratorios de RT-PCR. Al llegar el antígeno nasal, ¿cierto? Por hisopado nasal, se dio a todos los niveles de atención, primer, segundo y tercer nivel, y es realizado por cualquier personal de salud capacitado, pero no toman en cuenta la sintomatología del paciente. Lo están realizando a todos, sintomáticos y asintomáticos. Falta coordinación en este aspecto. Gracias. Listo, doc. Entonces, mira que acá es muy importante y hay varios aspectos que aquí se tocan. El primero, el point of care. Las pruebas que nosotros en este momento estamos manejando de antígenos y anticuerpos, en este caso la doctora me dice antígeno nasal, ¿cierto? Por hisopado nasal, que se hace en prueba cassette, es un point of care, ¿cierto? Recuerden que el point of care son esas metodologías que a ti te permiten tomar decisión en la cabecera del paciente. Tú te das positivo y ahí mismo, ¿cierto? Diferente al RT-PCR, aunque ahora ya hay tecnologías de RT-PCR point of care, ya hemos avanzado, o sea, esto sí nos ha traído el COVID, que avanzamos muy rápidamente, ¿cierto? Entonces, mira que primero es un point of care, ¿listo? Para que nosotros podamos, y te lo hablo desde la experiencia de Colombia, y te invito que por favor te leas la ISO 22870. ISO 22870 que nos habla de todas estas tecnologías de point of care y cómo generar grupos y coordinaciones para implementación de programas point of care en ambientes hospitalarios como tú lo dices, ¿cierto? Entonces, mira que es muy importante porque una premisa que tiene el point of care es que cualquier persona capacitada lo puede procesar y lo puede interpretar. Eso es una premisa del point of care. Por eso ustedes ven médicos haciendo point of care, enfermeras haciendo point of care y el personal del laboratorio haciendo point of care. El chip de laboratorio tiene que cambiar. En mi caso, las bacteriólogas o ustedes que son tecnólogos médicos ya no son las que hacen el point of care, son las que coordinan los programas de point of care y las que vigilan los programas de point of care. Ustedes no los van a ir a montar, pero ustedes sí se van a dar cuenta que el proceso lo estén haciendo bien. Son ustedes las que deben capacitar al personal que va a hacer el procesamiento del point of care, ¿cierto? Entonces, eso como primer premisa de este apartado que me colocas. Entonces, vamos a darnos cuenta que cuando se empieza a generar todo un programa de point of care, hay diferentes aristas que salen, ¿cierto? Aparte de los cumplimientos legales, por ejemplo, acá en Colombia ya tenemos, digamos que unas resoluciones que son susceptibles a mejora, pero ahí vamos. Sin embargo, la ISO 22870 nos dice cómo acreditar un programa de point of care y cómo implementarlo, ¿cierto? O sea, ¿qué tenemos que hacer para implementar? Entonces, es importante porque el tecnólogo médico o el bacteriólogo sale de su rol de procesamiento y está en un rol de vigilancia, está en un rol de liderazgo, es el que coordina, es el que se da cuenta que sí lo estén procesando de manera correcta, es el que centraliza el control de calidad, es el que verifica el método, ¿sí? Entonces, eso es importante y se puede dar a cualquier nivel de atención, sí. ¿Por qué? Porque el COVID es una enfermedad de inspección en salud pública, donde rápidamente lo que tiene que hacer el gobierno es identificar los casos positivos o sospechosos para poder generar, digamos que esas barreras de contención, que es lo que en algún momento nosotros hablamos de entrar a cuarentena, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes una prueba rápida de antígeno y sabes que está positiva, inmediatamente el individuo se va a cuarentena. Sin embargo, la segunda parte del mensaje dice que no tienen en cuenta la sintomatología y hacen asintomáticos y asintomáticos. Entonces, recordemos y es muy importante que en esa curva que tanto hemos visto de la parte del COVID-19, las pruebas deben aplicarse en ciertos días,
¿cierto? Entonces, yo puedo estar asintomático, pero yo tuve, y me están haciendo la prueba porque no tengo síntomas, pero yo te puedo decir que hace unos 5 o 7 días tuve un contacto estrecho con una persona que estuvo positiva o que está positiva y soy asintomático. Entonces me tienen que captar porque yo soy el más peligroso, no tengo síntomas, pero sí estoy repartiendo el virus a todo el mundo, ¿sí? Entonces eso es importante. A los sintomáticos, digamos que eso entre asintomático y sintomático, pero es muy importante en qué fase de la enfermedad se aplica el test, ¿cierto? Entonces, si yo voy a aplicar antígeno, yo ya sé que después de los 14, 15, 16 días, pues yo para qué ya le voy a hacer el antígeno. ¿El RT-PCR? Claro que sí, pero el antígeno no. Yo ya tendré que saber si le hago un anticuerpo, por ejemplo, ¿cierto? Pero ya sé que si yo le voy a hacer anticuerpos, pues no se los puedo hacer a los 5 días que ha tenido el contacto porque seguramente le va a dar negativo. Por eso para nosotros en Colombia el anticuerpo no es un test diagnóstico. No es un test diagnóstico. Los únicos test diagnósticos en Colombia son el RT-PCR y la prueba de hisopado nasal. No sé, Doc, si te solucioné la inquietud que tú tenías. Ahora, es importante en esa parte de capacitación no solamente capacitar en tomar la muestra y procesar la muestra. Es muy importante en interpretar la muestra. ¿Sí? El resultado, perdón, es súper vital, ¿cierto? Entonces, el point of care, por eso es que se centraliza tanto en el laboratorio, porque nosotros somos las personas que tenemos la competencia por formación profesional de interpretar los resultados obtenidos. En Colombia, por ejemplo, se están desarrollando proyectos y se tienen proyectos de que las personas, como los médicos, las enfermeras, los auxiliares y todo aquel personal de la salud, ojo, personal de la salud, porque nosotros lo tenemos así, que el point of care puede ser procesado por cualquier personal de la salud, incluyan dentro de sus currículums de pregrado unos módulos dentro de unos semestres acerca de point of care, para que las personas entiendan el concepto de point of care y de esa misma manera generen las habilidades cuando se enfrentan a la realidad. ¿Listo? Lo mismo, se ha hecho encuestas y se han hecho pues, diferentes preguntas donde nos damos cuenta que mínimo se necesitan 40 horas de capacitación en point of care para que una persona pueda hacer el procesamiento de point of care, entienda el resultado, entienda la metodología, ¿sí? Y estoy hablando de que son personas que no son tecnólogos médicos o bacteriólogos, ¿sí? Hemos llegado acá a la conclusión en diferentes estudios que se han hecho en Colombia que 2 o 4 horas no son suficientes para que una persona pueda realizar un buen procesamiento e interpretación de una prueba de point of care, como es la que tú me dices del hisopado nasal y detección de antígeno por prueba rápida. ¿Listo? Vale. No sé, Doc, si me confirmas si contesté a tu respuesta, a tu pregunta, perdón. Creo que no hay más preguntas, igual si hay alguna otra pregunta me la hacen llegar mediante chat el día de hoy. Agradecerles una vez más por la invitación y Roberto, a ti nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, igual a todos, y muchas gracias, una buena noche. Gracias, doctora Yuri. También agradecemos a la doctora Mónica Marisol Larrea Poma en el país de Bolivia. Ella es representante del Instituto de Estandarización en Laboratorio Clínico del Perú, sede Bolivia. Todos los participantes pueden comunicarse directamente con ella para los certificados de este curso. A todos los participantes que estuvieron conectados en el Zoom y también en la página de Facebook. Muchas gracias por acompañarnos siempre en estas transmisiones y en los cursos que se vienen realizando. Esperamos contar con ustedes en el curso de hematología, actualización en hematología, con el experto en citomorfología, el licenciado tecnólogo médico Henry Joel. Iniciamos este 24 de marzo, van a ser 5 días y en las cuales el último día va a ser full taller con imágenes. Los que ya llevaron cursos con el licenciado Henry ya saben la metodología de las clases, así que la esperamos
este 24 de marzo en el curso Actualización en Hematología. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos estamos viendo este 24 de marzo en el curso Actualización en Hematología en el Instituto de Estandarización, el Laboratorio Clínico del Perú. También vamos a hacer lo posible para que se transmita por Facebook, en la página de Facebook ILC del Perú. Hasta pronto.